Hay una noche que no puedo olvidar. Fue hace varios años, cuando todavía trabajaba en el consultorio, y llegó a verme una mujer de 63 años que yo conocía bien. Nos habíamos cruzado en más de una ocasión en el hospital. Una señora inteligente, discreta, con buen juicio para todo. Ese día llegó con un ardor que le subía por el pecho hasta la garganta, un dolor sordo justo debajo del esternón y una cara que me dijo todo antes de que ella abriera la boca. Llevaba 3 meses así. 3 meses tomando omeprazol sin prescripción, porque así le habían dicho una vecina y después su nuera. 3 meses sintiéndose peor, aunque el medicamento, en teoría, debía ayudarla. Cuando le pregunté qué había cambiado en su rutina antes de que empezara todo, me respondió algo que en ese momento casi me hizo levantarme de la silla. Me dijo que había empezado a tomar agua alcalina, que su hija le había regalado un filtro especial, uno de los que venden en tiendas naturistas y en ferias de salud, que le dijeron que era lo mejor para el estómago, para los huesos, para la inflamación, para todo, y que ella, confiando plenamente en la gente que la quería, había hecho exactamente lo que le dijeron. Tomaba 2 litros al día, siempre con las comidas, siempre bien fría, porque también le habían dicho que fría se absorbe mejor. Me acuerdo de que cuando terminó de explicarme su rutina, se quedó mirándome esperando que yo le dijera que había hecho bien. Y yo no supe cómo decirle con suavidad que el regalo de su hija, dado con todo el amor del mundo, había estado dañando su mucosa gástrica durante 3 meses, que el agua que tomaba no era la razón única de su gastritis, pero era un factor real que nadie le había explicado porque nadie se lo sabía explicar, que el problema no era el agua en sí, sino la forma en que la estaba usando, el momento del día en que la tomaba y el tipo de agua que era. Esa tarde, cuando ella se fue del consultorio con una explicación real y un plan concreto, algo cambió en mí también. Entendí que había un error enorme que muchas mujeres cometen sin saberlo. Un error que viene disfrazado de salud, presentado con nombres que suenan científicos, vendido con buenas intenciones en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en mercados naturistas. Y decidí que necesitaba hablar de esto con más mujeres, que no bastaba con atender a las que llegaban al consultorio, que había demasiadas señoras allá afuera tomando agua alcalina bien fría junto con el desayuno, convencidas de que eso las estaba ayudando, mientras su mucosa pagaba el precio en silencio. Mi nombre es Grace Nakamura, soy médica, fui gastroenteróloga durante décadas y hoy me dedico a la educación en salud digestiva para mujeres mayores de 55 años. Lo que comparto aquí es de carácter educativo e informativo. No sustituye la orientación de su médico personal ni el diagnóstico clínico que solo un profesional puede hacer. Pero hay cosas que usted necesita saber. Cosas que en 15 minutos de consulta difícilmente alguien le va a explicar con este nivel de detalle. Y esas cosas pueden marcar la diferencia entre seguir sufriendo en silencio y empezar a entender qué le pasa realmente a su estómago. Cuando una mujer llega a los 55 años y especialmente después de los 60, su estómago ha cambiado. Ya no funciona igual que a los 35. La producción de ácido clorhídrico disminuye con la edad. El moco protector que recubre las paredes del estómago se vuelve más delgado y más vulnerable. Los nervios que regulan el vaciado gástrico se vuelven menos eficientes. El esfínter esofágico inferior, ese músculo que impide que el ácido suba hacia la garganta, pierde tono con los años.
El metabolismo hormonal cambia después de la menopausia y eso también afecta cómo responde la mucosa ante irritantes. Todo esto pasa en silencio, sin que nadie lo avise. Y muchas mujeres llegan a los 60 años con un estómago que es mucho más sensible que el que tenían a los 40, sin que nadie les haya explicado que ese cambio ocurrió y sin entender por qué ahora les cae pesado lo que antes comían sin problema. Y en ese contexto, el agua que usted elige importa mucho más de lo que imagina. Quiero compartirle hoy los aprendizajes más importantes que recogí en décadas de trabajo clínico y en años de acompañar a mujeres mayores con problemas digestivos que nadie les había explicado bien. Escúcheme con atención porque lo que voy a decirle no se lo van a contar en una consulta de 15 minutos. Primero, el agua alcalina no es la aliada del estómago que le vendieron. Mucha gente cree que, porque la gastritis produce ardor y el ardor parece ser exceso de acidez, entonces tomar algo alcalino debe ayudar. Esa lógica suena razonable, pero está incompleta. El estómago necesita un ambiente ácido para funcionar bien. El ácido gástrico no es el enemigo, es el que digiere las proteínas, el que activa las enzimas, el que mata bacterias que vienen con los alimentos. Cuando usted introduce agua con un pH elevado de manera constante y en cantidad, especialmente junto con las comidas, lo que hace es alterar ese equilibrio sin resolver el problema de fondo. El cuerpo tiene que gastar energía para restablecer la acidez correcta. En muchas mujeres mayores que ya tienen la mucosa sensible, esto se traduce en más inflamación, más lentitud digestiva, más pesadez después de comer y en algunos casos en un empeoramiento del reflujo nocturno. No porque el agua sea mala en sí misma, sino porque el estómago de una mujer mayor no necesita que le compliquen su química, ya de por sí delicada. Segundo, el agua muy fría tomada durante las comidas es uno de los hábitos más dañinos para la digestión y uno de los más extendidos. En México es completamente normal tomar el agua bien fría, con hielo, especialmente en verano. Pero cuando usted bebe agua muy fría mientras come, lo que sucede es una contracción brusca en los vasos sanguíneos del sistema digestivo. Eso reduce el flujo de sangre hacia la mucosa justo en el momento en que más la necesita, que es cuando está trabajando para procesar los alimentos. El resultado es una digestión más lenta, más gases, más sensación de pesadez y en estómagos ya irritados, más ardor. El agua a temperatura ambiente o incluso tibia es mucho más amigable para el aparato digestivo de una mujer mayor de 55 años. Un cambio tan simple como este al que muchas mujeres no le dan importancia porque no parece suficientemente drástico, puede marcar una diferencia real en cómo se siente después de cada comida. Tercero, beber agua en grandes cantidades durante las comidas diluye los jugos gástricos. Este es un error que cometen muchas mujeres que han escuchado que hay que tomar 2 litros de agua al día y que interpretan eso como tomar agua en cada momento, incluyendo mientras comen. Los jugos gástricos, que incluyen el ácido clorhídrico y las enzimas digestivas, tienen una concentración específica que el cuerpo regula con mucha precisión. Cuando usted toma medio vaso o un vaso grande de agua en medio de la comida, ese líquido se mezcla con los jugos y los diluye.
La digestión se vuelve menos eficiente, los alimentos tardan más en procesarse, la mucosa tiene que trabajar más para compensar y el estómago permanece lleno durante más tiempo del necesario. Lo ideal es tomar agua antes de comer, unos 20 o 30 minutos antes, o bien después de que la digestión inicial ya comenzó, al menos 40 minutos después de terminar de comer. El agua al día la necesita, pero el cuándo importa tanto como el cuánto. Cuarto, el agua carbonatada, aunque no sea refresco, puede ser un problema serio para mujeres con gastritis o reflujo. Las burbujas del agua mineral o del agua con gas introducen dióxido de carbono al estómago. Ese gas tiene que salir de alguna forma y cuando sale hacia arriba arrastra consigo pequeñas cantidades de ácido gástrico. Eso irrita el esófago. En mujeres que ya tienen el esófago sensible por años de reflujo, incluso el agua mineral puede convertirse en un disparador que empeora los síntomas sin que nadie lo identifique como la causa. Muchas pacientes que yo atendí no relacionaban su agua mineral de las noches con el ardor que sentían al acostarse. Cuando dejaban el agua con gas, notaban mejoría en menos de 2 semanas, sin haber cambiado nada más. Era el único ajuste necesario para que esas noches dejaran de ser tan difíciles. Quinto, el momento en que usted toma el agua importa tanto como la cantidad. Beber agua inmediatamente antes de dormir puede empeorar el reflujo nocturno. El estómago necesita tiempo para vaciarse antes de que usted se acueste. Si toma agua o cualquier líquido en los 30 o 40 minutos previos a meterse a la cama, ese líquido aumenta el volumen gástrico y presiona el esfínter esofágico inferior justo cuando usted está horizontal. En esa posición, la gravedad ya no ayuda a mantener el contenido del estómago abajo. El resultado es reflujo nocturno, despertar con ardor, amanecer con sabor ácido en la boca y un esófago que se irrita noche tras noche sin que usted entienda por qué. Muchas mujeres con las que yo he hablado me dicen que su peor momento es entre las 2 y las 4 de la madrugada. Casi siempre cuando revisamos lo que pasa antes de dormir, encontramos exactamente este patrón. Si todo esto le resuena, si reconoce en estos hábitos algo que usted hace sin saber que le está costando, hay algo que me gustaría que considerara. A lo largo de mis años de trabajo clínico, fui reuniendo todo lo que aprendí sobre digestión femenina después de los 55. No solo sobre el agua, sino sobre los horarios de comida, las combinaciones que irritan, los hábitos de la noche que determinan cómo amanece el estómago, la relación entre el estrés y el ardor y las formas simples y prácticas de reorganizar la rutina digestiva sin tener que adivinar cada día qué funciona y qué no. Junté todo eso en un material que llamo el protocolo antirreflujo. Si siente que necesita una guía más organizada para dejar de improvisar con su digestión, si quiere ver cómo funciona paso a paso, puede conocerlo en el comentario fijado de este video. Sexto, el tipo de agua que más conviene para el estómago sensible de una mujer mayor es agua natural, sin gas, a temperatura ambiente o tibia, tomada fuera de los momentos de las comidas, sin filtros alcalinos, sin aditivos, sin burbujas. Simple. Lo que el aparato digestivo agradece no son las tendencias del mercado de bienestar. Lo que agradece es consistencia, temperatura adecuada y que no la interrumpan mientras trabaja. Esto no significa que el agua alcalina sea veneno ni que nunca pueda tomarse.
Significa que usarla como hábito diario, en cantidad con las comidas, en un estómago ya sensible, es una decisión que muchas mujeres están pagando con ardor, con noches interrumpidas y con confusión que se podría evitar si alguien se los explicara a tiempo. Séptimo, la infusión de manzanilla tibia, tomada 20 o 30 minutos antes de la cena, puede ser una aliada real para mujeres con mucosa irritada. No porque sea un remedio milagroso, sino porque la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias suaves documentadas. Y porque llegar a la cena con algo tibio en el estómago prepara la mucosa de una manera que el agua fría simplemente no hace. Muchas de mis pacientes la adoptaron como parte de su rutina y notaron diferencia en pocas semanas, no en meses. No cuesta nada intentarlo. Y si su estómago responde bien, ya encontró un aliado natural que cabe en cualquier rutina, sin necesidad de filtros especiales ni productos costosos. Solo la manzanilla de toda la vida y agua caliente. Octavo, el patrón importa más que el incidente. Muchas mujeres me decían en el consultorio que no entendían por qué tenían gastritis si ellas no tomaban refrescos, no comían chatarra, no fumaban. Y lo que yo encontraba cuando revisaba con detalle su rutina era una acumulación de hábitos pequeños, aparentemente inocentes, que juntos creaban un ambiente digestivo constantemente irritado. El agua alcalina 3 veces al día. El agua fría con la comida, el vaso de agua justo antes de dormir, el agua mineral en las noches. Ninguno de esos hábitos era dramático por sí solo, pero juntos, repetidos todos los días durante meses o años, desgastaban la mucosa de manera sostenida, como la lluvia que con el tiempo erosiona la piedra más dura. El problema no era una comida ni un día malo. Era el patrón completo que nadie había revisado con ellas porque nadie les había preguntado con ese nivel de detalle. Y esa es exactamente la diferencia entre seguir improvisando y seguir una guía organizada. Cuando usted entiende el patrón completo, cuando alguien le explica con detalle por qué cada hábito importa y cómo cambiarlo de manera práctica, sin volverle la vida un martirio, las cosas empiezan a cambiar de verdad, no en años, en semanas, porque el cuerpo responde rápido cuando deja de recibir agresiones repetidas. El protocolo antirreflujo que construí a lo largo de mis años de trabajo reúne exactamente eso. No es una lista de cosas que no puede comer, no es una dieta estricta ni un programa complicado para seguir al pie de la letra. Es una reorganización práctica de los hábitos que más impactan la salud digestiva femenina después de los 55. Horarios, temperaturas, combinaciones, señales del cuerpo que la mayoría ignoramos y formas simples de ir ajustando la rutina paso a paso con claridad sin adivinar. Lo construí porque no quería que más mujeres pasaran meses tomando medicamentos sin entender qué estaba pasando realmente en su estómago. Porque lo que no se entiende no se puede cambiar. Porque yo aprendí eso de la manera difícil, viendo a demasiadas mujeres llegar al consultorio confundidas, cansadas de improvisar, sin que nadie les hubiera dado todavía una explicación completa. Hay mujeres que ya tienen el protocolo y que me han escrito para contarme lo que vivieron. Me gustaría compartirle algunas de sus historias porque creo que en alguna de ellas va a reconocer algo de lo que usted siente. Esperanza, de Monterrey, tiene 58 años y llevaba casi 2 años sin poder cenar tranquila. Siempre terminaba con ardor, con pesadez, con la sensación de que la cena le iba a costar cara el resto de la noche.
Me dijo que ya había dejado el chile, ya había dejado el café de las noches y que aún así el ardor seguía. Cuando empezó a seguir el protocolo, cambió el momento en que tomaba agua, cambió la temperatura, ajustó 2 o 3 hábitos más que le parecían insignificantes. A los 16 días me escribió para decirme que había cenado 4 noches seguidas sin despertarse con ardor. 4 noches. Para ella eso representó recuperar algo que ya daba por perdido. Carmen, de Ciudad de México, me contactó porque creía que ya había intentado todo. Había dejado el café, el chile, el pan dulce, los frijoles de noche y seguía con reflujo. Lo que no había cambiado era la manera en que tomaba agua y la hora en que lo hacía. Tomaba agua alcalina con cada comida porque le habían dicho que ayudaba a la digestión. Me dijo que cuando entendió el patrón completo, cuando vio por escrito la relación entre sus hábitos y lo que sentía, fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que había algo concreto que podía cambiar, no solo cosas que debía eliminar. Dolores, de Guadalajara, tiene 65 años y 2 nietos que la mantienen muy ocupada. Me dijo que lo que más le costaba era la noche. Se acostaba bien y a las 2 o 3 de la madrugada despertaba con ese ardor que sube por el pecho y no la dejaba volver a dormir. Llevaba así más de un año. Después de seguir las indicaciones del protocolo para la rutina nocturna, me escribió a las 3 semanas para decirme que ya estaba durmiendo completo, que su marido también lo notó porque ella ya no se levantaba, que había olvidado lo que era amanecer sin esa sensación en la garganta. Margarita de Puebla tenía miedo de que el protocolo fuera demasiado complicado para seguirlo. Tiene 62 años y me dijo con honestidad que no es muy buena para los programas largos ni para las dietas que requieren mucha disciplina. Le expliqué que no es una dieta, es una reorganización de hábitos que ella ya tiene, con ajustes pequeños que se pueden ir aplicando de uno en uno, sin prisa, sin castigo. Me dijo que eso sí podía hacerlo. Y lo hizo. A las 4 semanas me escribió para decirme que había vuelto a tomar su café de la mañana, sin ardor después. Ese fue su momento de victoria. Quiero decirle algo antes de terminar este video. Hay cierta presión sobre el tipo de información que yo comparto aquí. El contenido que habla con honestidad sobre digestión femenina, que cuestiona los productos de moda que se venden como soluciones para todo, que explica lo que de verdad necesita un estómago de mujer mayor, no siempre es bienvenido en todos los espacios digitales. No sé hasta cuándo voy a poder mantener este material disponible de esta forma, con este nivel de detalle y de acceso libre. Si llegó hasta aquí es porque algo de lo que escuchó le habló directo. No deje para mañana lo que puede revisar hoy. El protocolo antirreflujo está disponible ahora mismo en el comentario fijado de este video. Para encontrarlo, haga esto. Tome su celular con la mano y deslice la pantalla hacia abajo, tantito, justo debajo de este video. Va a ver el primer comentario fijado, que es el mío, el de la doctora Grace Nakamura. Ahí va a ver unas letras azules. Tóquelas con su dedo. Eso la va a llevar directo al protocolo antirreflujo, que es digital, fácil de consultar desde el celular o desde la computadora y está pensado exactamente para usted, para una mujer mayor que quiere entender su digestión, dejar de improvisar y volver a confiar en su cuerpo. El estómago de usted no está fallando, está respondiendo a un patrón que nadie le explicó y eso sí tiene solución.